Hola, hola, buenos días mis hermanos y hermanas, estimados amigos. Un feliz miércoles para todos. Hoy día ya estamos en nuestra séptima temática, nuestra séptima lección, cuyo título es Venciendo como Él venció. Por cierto, todos nos gozamos, ¿cierto?, al recordar que en la historia de la salvación, en la batalla de Cristo contra el enemigo de Dios, el archienemigo, el diablo y Satanás, nuestro Señor Jesucristo ya ha logrado victorias sobre el archienemigo. Hay hechos históricos, hitos históricos, que implicaron mucho riesgo para el Hijo de Dios al tomar la naturaleza humana y al quedar en una condición, dice la Escritura, inferior a los ángeles, aun cuando misteriosamente Él había sido el Creador y Dios eterno y Padre eterno y Príncipe de paz, como lo llama el profeta Isaías. Sin embargo, Cristo vino a este mundo, enfrentó al fiero tentador y con las armas de Dios. Las armas de Dios es su justicia eterna, que no es perfecta y que no puede ser cambiada porque es perfecta. Y, cierto, las armas del amor, de la verdad, de la pureza, como es el carácter de Dios. Y las armas del maligno son todas las cosas contrarias al amor y a la justicia, el pecado en sus muchas manifestaciones y formas. Uno de los argumentos más sutiles y astutos y malignos que levantó el archienemigo de Dios es el cuestionamiento del carácter perfecto de nuestro Padre Celestial. Y Cristo vino al mundo a vindicar el carácter del Padre, a desenmascarar al enemigo, para demostrar que lo que todo al fin va a corroborar, que Dios es amor, que Dios es justo, que el Señor castigó el pecado, no pasó por alto el pecado del hombre. El hombre ha sufrido en la servidumbre del pecado. Todos hemos sufrido diferentes grados de las consecuencias del pecado. Vivimos bajo la esclavitud del pecado. Pero nosotros, los que hemos conocido el bendito mensaje del Evangelio de Dios, de su gracia, vivimos en esperanza. Y vivimos cada día por la fe, aferrado a las promesas y a la victoria obtenida por nuestro Salvador frente al archienemigo, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Damos gracias a Dios porque la victoria de Cristo sobre el mal, sobre el pecado, sobre la muerte, es la garantía que tenemos todos nosotros que podemos ser al fin vencedores contra este vil y maligno enemigo que es el pecado. Hermanos y hermanas, la palabra del Señor habla muchas veces de la victoria definitiva de Cristo sobre los poderes del mal. El enemigo de Dios es un enemigo ya vencido. Cristo lo venció, Cristo lo derrotó. El Señor peleó la gran batalla, pero el Señor salió victorioso, aunque fue herido y fue tratado malignamente, cruelmente. Sin embargo, el Señor obtuvo una maravillosa victoria sobre el enemigo. Y esa es la gran buena nueva, de que el Hijo de Dios venció al maligno. Hay una declaración que está en Apocalipsis, que es maravillosa. En el capítulo 5, verso 5 dice: y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Aquí se muestra a Cristo bajo el título mesiánico del león de la tribu de Judá, descendiente de David, que él era el único que podía abrir ese misterioso libro que contenía los destinos del mundo, porque él fue el único que pudo cumplir de manera perfecta la voluntad divina. La justicia perfecta se cumplió en Cristo,
pero también junto a Cristo y su gran sacrificio, la verdad, la misericordia, la gracia y el amor se besaron, se encontraron de manera perfecta en el diseño de un plan que nace en la mente divina por amor y por misericordia, por lo cual todos nosotros, sin duda, debemos estar cada día con los mayores sentimientos de gratitud y que podamos retribuir a un amor tan grande, ¿cierto?, por lo que Cristo hizo en favor de cada uno de nosotros. ¿Por qué Cristo fue vencedor? ¿Cuáles fueron las herramientas que él usó para vencer el mal? Se especifican muchas de ellas. Primero, su vida de comunión con el Padre diaria. A mí me conmueven y me emocionan las declaraciones que se hacen en los escritos de la sierva de Dios respecto de cómo era la vida de Cristo en relación de su comunión con el Padre. Por ejemplo, aquí leo una declaración de palabras de vida del Gran Maestro, página 105, y dice: Cristo estaba continuamente recibiendo del Padre a fin de poder impartírnoslo. Es decir, cada día él estaba en comunión con su Padre. Y de las horas pasadas en comunión con Dios, él volvía mañana tras mañana para traer la luz del cielo a los hombres. Diariamente oraba al Padre para recibir un nuevo bautismo del Espíritu Santo. Y en esas primeras horas del nuevo día, Dios su Padre lo despertaba del sueño y su alma y sus labios eran ungidos con gracia para que lo pudiese compartir con los demás. El contexto después comenta de que él pedía, que en otras citas que están en Camino a Cristo y en otros libros de la inspiración, que él pedía que el Padre lo llenara de amor para poder impartir un mensaje de amor y de esperanza a los seres humanos, que él vino, ¿cierto?, a libertar, vino a salvar. Así, el secreto de la victoria de Cristo radicó en una vida de comunión diaria. Pero él también enfrentó al enemigo con algo que es muy poderoso, que también nosotros estamos invitados a imitar. Él usó el poder de la palabra. Él era su autor, él había revelado los mensajes de la Biblia, pero él enfrentó al enemigo con un claro escrito está. Cuando el enemigo, ¿cierto?, vino allí al desierto donde él fue precisamente para estar en comunión con su Padre, guiado por el Espíritu Santo, pero él pasó tantos días sin alimentarse. Y en esas circunstancias, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba humanamente y físicamente débil, vino y le dijo: di que estas piedras se hagan pan. ¿Para qué estás pasando hambre? Y el Señor le responde: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros hoy, mis hermanos y hermanas, podemos vencer al tentador solo imitando la vida ejemplar y victoriosa de nuestro amado Salvador, el Señor Jesucristo. Por cierto, solo jamás podremos vencer el mal. No tenemos la fuerza, no tenemos las competencias, no tenemos la sabiduría, no tenemos ninguna fórmula humana que se haya podido crear por el hombre que nos haga vencer humanamente el mal. No es posible. Pero la fórmula es por la fe en Cristo, viviendo en Cristo, en comunión con Él, permaneciendo junto a Cristo por la fe y caminando con Cristo cada día. Amparados en Él por la fe, entonces nosotros iremos obteniendo la victoria sobre las fuerzas del pecado y del mal que nos asedian. Pero también tenemos herramientas que nosotros podemos usar y tenerlas siempre a mano. El poder de la Biblia, mis hermanos, el poder de la palabra de Dios, pero debidamente estudiada y usada correctamente, sin torcer sus promesas, ¿cierto?, o sus mensajes que son claritos.
Mis hermanos y hermanas, y aquí las lecciones que hemos estado estudiando respecto del día de hoy nos insta, ¿cierto?, a escudriñar las Escrituras con más dedicación, con más profundidad, que podamos estudiar más la palabra, que podamos ser más conocedores, ¿cierto?, del mensaje de la Biblia, y por otro lado, grabarla, ¿cierto?, lo más posible a nivel de nuestra memoria, de nuestra mente, de nuestro corazón. Hoy día existen varios medios que nos pueden ayudar, ¿cierto?, a tener relación informativa de la Biblia. Pero lo importante es que nosotros a través del estudio cotidiano de la Biblia estemos nutriendo nuestras almas con el poder que ella entrega, porque es la voz de Dios, el medio principal en el mundo actual mediante el cual Dios se comunica con nuestra mente, con nuestra alma. Ojalá, mis hermanos queridos, nosotros pudiéramos adoptar la linda práctica que los que somos más antiguos lo hacíamos mucho, especialmente en nuestra juventud, incluso en nuestra niñez. Grabarse las promesas y declaraciones selectas de las Escrituras en nuestra mente y corazón, a fin de que éstas sean siempre un acicate en nuestra vida, que las podamos recordar y las podamos usar en las diferentes circunstancias en que tenemos que enfrentar en la vida. Son muchas situaciones, a veces diferentes tipos de entrevistas, de formas de comunicarnos con diferentes personas. Hay muchas personas que de repente acuden a nosotros para pedirnos consejo u orientación, o también en los que nos hemos comprometido con enseñar la palabra. Necesitamos un conocimiento, ¿cierto?, claro de las Escrituras, y ojalá que eso esté grabado en nuestra mente y corazón. Si se retirara la Biblia por una presión legal, si se decretaran decretos como hubo otrora hace algunos siglos en Francia, donde se mandó a quemar la Biblia, hermanos, ¿usted estaría en condiciones de mantener grabadas las promesas en su mente y en su corazón? Recuerde usted que el Espíritu Santo es poderoso para hacernos enseñarnos, pero el Señor también aseguró que el Espíritu Santo nos ayudará a recordar lo que nosotros hemos aprendido y estudiado. A veces muchas porciones de la Escritura se pudieran no usar mucho, a lo mejor, o pasar a la memoria pasiva, pero va a ser necesario hacer uso de ella en diferentes momentos en que sea oportuno usarla. Por eso se nos insta a estudiar profundamente las Escrituras. Todos los días, ojalá, dediquemos tiempo, ¿cierto?, al asiduo, ¿cierto?, estudio de la Santa Palabra de Dios. También en la lección se nos muestra la necesidad de una vida de oración, ¿cierto?, más perseverante y más constante. En verdad, en la promesa de la palabra de Dios y en una vida de oración está prácticamente nuestra única salvaguarda contra, ¿cierto?, las tentaciones del enemigo y contra las fuerzas del mal que nos asedian. Se nos llama, ¿cierto?, a ser perseverantes en la oración, a no descuidar, ¿cierto?, esto que es una necesidad del alma. El descuido a una vida de oración es un peligro vivo para todo cristiano. Por eso estas lecciones deben movernos, deben inspirarnos, ¿cierto?, a vivir en una vida de mayor comunión con Cristo, una vida que implique mayor estudio de la palabra y una vida de oración. Y ojalá en esa dirección seamos ayudados por el Espíritu Santo. Recuerdo la declaración que ayer mencioné, con ligeras diferencias. Está ahí en la página 25 de nuestra guía de estudio. El párrafo inferior dice: solo quienes hayan estudiado diligentemente las Escrituras y ya hayan recibido y atesorado con amor la verdad en sus corazones, serán protegidos de los grandes engaños que azotarán al mundo. Nosotros podemos ser fácilmente engañados si descuidamos
estas prácticas, ¿cierto?, que son simplemente vitales. Les animo, querida iglesia, queridos hermanos y amigos, que en este séptimo día de nuestra semana de oración podamos seguir adelante practicando esto que es fundamental y básico para mantenernos en la fe y también, ¿cierto?, para ir creciendo en nuestra experiencia espiritual cristiana. El Señor les bendiga y nos bendiga a cada uno de nosotros de tal manera que podamos tener la seguridad que aunque débiles somos, junto a Cristo nos transformamos en fuerte. Que podamos vivir, ¿cierto?, seguros de la compañía del Señor, de su apoyo, su ayuda, y que podamos, ¿cierto?, no tenerle miedo al enemigo. Que podamos ser personas, ¿cierto?, con una experiencia profunda en el estudio de la palabra y personas que practiquemos o tengamos, ¿cierto?, una vida de oración. Que el Señor nos pueda ayudar en este sentido, es mi oración y también mi anhelo, mis queridos hermanos y hermanas. Vamos a orar a nuestro Dios para pedir que Él nos ayude en esto que es tan vital y necesario. Querido Padre que moras en los altos cielos, te damos muchísimas gracias una vez más, Señor, por el don de la vida que nos concedes. Muchas gracias, Padre, por saber de que en esta lucha ya milenaria entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, nuestro amado Salvador ha vencido al maligno. Lo venció en la cruz del Calvario. Lo venció ahí en la agonía del Getsemaní. Aunque Él sufrió y padeció, pero Él murió no por pecados propios, murió por pecados ajenos. Y en eso se demostró la malignidad y las mentiras del enemigo. Y por otro lado, la perfecta justicia de Dios al castigar en el inocente Hijo de Dios la pecaminosidad y la condenación que caía sobre nosotros. Querido Padre, gracias por la victoria de nuestro amado Salvador. Es nuestra esperanza saber de que así como Él logró la victoria sobre el poder del pecado, sobre el maligno y sobre la muerte, Él es nuestra garantía. Y por eso, oh Dios, te alabamos y te damos gracias. Ayúdanos ahora a que podamos tomar las correctas decisiones cada día, Padre amado, de vivir una vida de mayor dependencia de Cristo, de mayor comunión con Él. Una vida que implique en la práctica tener celosamente un tiempo para no solamente leer y estudiar, sino que escudriñar las Escrituras. Allí hay información cuyo valor es infinito. Allí está revelado tu amor, tu gracia, tu misericordia, tu maravilloso plan de salvación, tus promesas. Querido Padre, ayúdanos entonces a estudiar cada día la palabra y a llenarnos de ella. También ayúdanos a ser hombres y mujeres de oración. Señor, nosotros sabemos que el enemigo tiembla a la voz de un hombre o de una mujer que ora a ti. Ayúdanos, por favor, a no descuidar esto que es vital para nuestra vida. Pero también ayúdanos para aprender a vivir en Cristo, junto a Cristo y con Cristo. Y ayúdanos también a dar testimonio al mundo de que somos tus discípulos. Ayúdanos a no desmayar, a seguir firme y adelante, a sacar fuerzas de debilidad porque fiamos en ti y en tus promesas. Oramos, Padre amado, para que en Cristo se nos conceda de gracia en esta hora una vez más el perdón de nuestros pecados y que el Santo Espíritu sea sobre nosotros, para que siga completándose tu obra y el carácter de nuestro amado Salvador sea reproducido en nuestra vida. Permite, Padre, que esta experiencia que está viviendo la Iglesia implique en la realidad y en la práctica un reavivamiento espiritual. Oramos una vez más, Señor, por nuestras vidas, por nuestra amada familia,
por aquellos, Señor, que están pasando momentos difíciles en la vida. Tenemos muchos hermanos y hermanas que luchan con alguna enfermedad. Rogamos por ello, oh Dios. Pon tu mano sobre tus hijos e hijas que te necesitan. Oramos por todos los miembros de nuestra amada familia y por todas nuestras amadas iglesias. Lo agradecemos, oh Dios, y lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén y amén.